Las noticias que han salido publicadas, de las filtraciones que se han hecho con respecto a los ministerios, ahora mismo Podemos no ocupe ninguno, después del trabajo ingente que ha hecho estos 4 años, después de ser el partido que rompió el bipartidismo, que fue generoso con el resto de fuerzas políticas, y creo que es una mala noticia para la ciudadanía, sobre todo, ¿no? Sabemos que las políticas valientes y las políticas que de verdad cambian la vida de la gente las ha hecho Podemos en este país, y que ha sido el único que le ha torcido el brazo al PSOE. Desde las elecciones del 23 de julio, ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz han llevado a cabo ningún movimiento para incluir a Podemos en el próximo gobierno. A pesar de que los morados cuentan con 5 escaños en el grupo parlamentario, los mismos que Izquierda Unida y los comunes, a pesar de que en la consulta sobre la investidura Podemos ha demostrado con más de 55.000 votos tener 11 veces más militantes que la única fuerza política de las que apoyan a Díaz, que ha sometido también la decisión a sus bases, a pesar de que los de Ione Belarra fueron los únicos del conjunto del espacio político que pelearon en 2019 para romper la cláusula de exclusión histórica y conseguir que el PSOE, después de una repetición electoral, aceptase por la fuerza conformar el primer gobierno de coalición desde la Segunda República y el único en Europa con presencia de la izquierda en el Consejo de Ministros, a pesar de que buena parte de las políticas de las que presume Sánchez llevan la firma de los morados, a pesar de todo ello, resultaría un acontecimiento completamente inesperado que finalmente Pedro Sánchez y Yolanda Díaz abandonasen su voluntad de excluir a Podemos del gobierno que se vaya a formar a partir de ahora. Por un lado, porque abandonar ese veto supondría dar un volantazo de 180 grados a la estrategia que el PSOE y Sumar vienen llevando a cabo en los últimos años para sustituir a Podemos por una versión más dócil de la izquierda que acepte la dirección política de Sánchez sin hacer ruido. Por otro lado, porque las filtraciones a los periodistas de confianza de Sumar en La Vanguardia, en Infolibre o en El Periódico de España ya empiezan a converger en la lista de nombres a los que Díaz estaría reservando un ministerio. Ella misma, por supuesto, Ernest Urtasun, de Esquerra Verda, antigua Iniciativa per Catalunya, Mónica García, de Más Madrid, Sira Riego, de Izquierda Unida, y una cuota del antiguo Podemos arrejonista que se marchó hace años de la formación morada y que podría encarnar Pablo Bustindu, ninguno de ellos, por cierto, diputados electos, salvo Yolanda Díaz. Si este veto se confirma en las próximas horas, es obvio que Podemos pasará a contar en ese momento con una completa autonomía política y parlamentaria. Si un servidor negoció con Pedro Sánchez en 2019 que convirtiera la Dirección General de Consumo en un ministerio y el socialista aceptó la propuesta, fue con el único objetivo de que Alberto Garzón pudiera formar parte del gobierno y así comprometer al conjunto del grupo parlamentario de Unidas Podemos con las decisiones del Ejecutivo. Al tomar la decisión contraria respecto de Podemos y consumar el veto, Sánchez y Díaz están asumiendo que los morados sigan una trayectoria independiente del nuevo gobierno PSOE-Sumar con todas las consecuencias políticas que ello conlleva. Para empezar, es obvio que las 5 diputadas de Podemos, a partir de hoy mismo, van a negociar de forma autónoma y de acuerdo con su propio programa político todas y cada una de las leyes que lleguen al Parlamento desde el Gobierno. Belarra ya dejó clarísimo el pasado viernes que pedía a las bases de Podemos que votaran que sí a la investidura de Sánchez por responsabilidad, pero que ese voto afirmativo se circunscribía exclusivamente a la investidura. En los próximos meses, los morados se hallarán, por lo tanto, con las manos completamente libres para ejercer su praxis política, que a diferencia de la de Díaz, consistente en colaborar estrechamente con el PSOE y no discrepar públicamente, algo que la propia vicepresidenta califica como ruido, se apoya la política de Podemos en los movimientos sociales y en llevar al debate público los diferentes asuntos para conseguir avances más ambiciosos que los que hay en el programa del PSOE. A esto habrá que añadir el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en la legislatura anterior, ya no hay una mayoría parlamentaria progresista y de izquierdas. Ahora se requieren los votos del PNV, que es de derechas, y de Junts, que es de derechas también, para aprobar cualquier iniciativa. Y que, por lo tanto, muchas de las medidas que ha prometido Sánchez en el debate de investidura ni siquiera se podrán llevar a cabo por falta de números en el Congreso. Ante esta incapacidad para llevar adelante reformas económicas de izquierdas, Yolanda Díaz tendrá que acompañar discursivamente a Sánchez, pero los de Podemos no tendrán ninguna obligación de hacerlo. Esta situación, que se produce como consecuencia de la operación diseñada por Sánchez y Díaz para acabar políticamente con Podemos, pero sin haberlo podido conseguir del todo,
Es una situación que fuerza a que las evidentes diferencias ideológicas entre el conglomerado PSOE, Sumar y Podemos den lugar a una dinámica de trayectorias divergentes que irá atando progresivamente los destinos de los dos socios de gobierno, al mismo tiempo que reforzará la autonomía de los morados con un proyecto propio. Al principio, esta dinámica se verá reflejada en la actividad parlamentaria diferenciada entre las diputadas de izquierdas y el bloque PSOE-Sumar. Pero no cabe duda de que en el medio plazo y a medida que ambos proyectos se vayan visibilizando como lo que son, dos proyectos diferentes, también se verá reflejada en el plano electoral, donde el nuevo gobierno está dejando a Podemos una anchísima avenida por la izquierda para recorrer. Bueno, esto decíamos esta mañana en el editorial de Diario Red, que por cierto han leído con mucha atención en El Mundo, en La Vanguardia, en El Español y en muchos periódicos. Nos encanta que lean Diario Red. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base analizamos las implicaciones de que Podemos quede excluido del gobierno de coalición que consiguió Podemos hace 4 años, después de toda una época democrática de exclusión histórica de la izquierda de los consejos de ministros de España desde la Segunda República. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a hacer un repaso de algunos momentos del debate de investidura. No te atragantes, investidura, compañera. Iba a decir. Investir, en fin. Manu Levín, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver qué opinan los medios de comunicación de esta investidura que arranca y del gobierno que va a alumbrar, en el que ya no va a estar Podemos, y vamos a ver cómo leen, esto es muy llamativo, lo que representa esta operación de cambio en la izquierda en España. Ina Afinogénova, espero que tengas hecha ya la maleta. ¿Dónde nos llevas hoy? Hoy volvemos a subir a las aerolíneas argentinas, volvemos a Buenos Aires porque no hemos repasado a todo el entorno de Javier Milei, que nos queda alguien que vale mucho la pena. El entorno de Javier Milei, qué menú tan rico nos tienes preparado en este asado con chapulines que nos traes hoy, Ina Afinogénova. Hoy contaremos para el análisis sobre lo que implica la exclusión de Podemos del gobierno con uno de los analistas y plumas más mordaces de la izquierda española, Raúl Sánchez Cedillo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. Bueno, ayer se celebró la primera jornada del debate de investidura. Sánchez aprovechó su intervención para desglosar algunas de las que serían sus primeras medidas como presidente del Gobierno. Transporte público gratuito para jóvenes y desempleados en 2024, nuevas medidas de vivienda y rebaja del IVA para los alimentos hasta junio, entre otras cuestiones. Además, ha asegurado que su primer compromiso como presidente del Gobierno será reconocer al Estado de Palestina. Vamos a escucharle. Quiero trasladarles un compromiso, mi primer compromiso de esta legislatura. Y es que, inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014, el nuevo Gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino. Bueno, pues a priori, bien por el PSOE aquí, que ha pasado de respaldar aparentemente el derecho de Israel a defenderse a reconocer la postura de la ONU, que considera que Palestina es un territorio ocupado y que exige a Israel retirarse de allí para favorecer la creación de un Estado palestino. Suspender las relaciones diplomáticas con Israel, sancionar a Netanyahu o prohibir que España le compre material militar, tal y como lleva proponiendo desde hace tiempo Ione Belarra, serían los siguientes pasos. Pero bueno, digo que bien a priori porque ya sabemos que las promesas del PSOE, bueno, pues valen lo que valen, ¿no? Más allá de los compromisos de legislatura, como era de esperar, la nueva ley de amnistía acaparó la mayor parte de las intervenciones. Con los votos de PSOE, Sumar, RC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, Sánchez ha sido investido presidente con mayoría absoluta, pero la derecha no acepta el mandato de las urnas y ha utilizado la sesión de investidura para acusar a Sánchez de fraude, golpismo, inconstitucionalidad, ilegalidad y corrupción política. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados defendiendo la necesidad de una amnistía para garantizar la concordia y la convivencia. Lo que tenemos que hacernos, y que también creo que merecen ser respondida ante nuestros ciudadanos, es cómo garantizamos esa unidad. Existen dos alternativas. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social, o podemos intentarla por la vía del diálogo, del entendimiento y también del perdón. Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles,
vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. Sánchez ha apostado por la amnistía para ahondar en el diálogo, el entendimiento y el perdón. Esto del perdón no ha gustado mucho a las fuerzas soberanistas catalanas, ¿verdad? Pues no, a Junts no le ha gustado nada el tono de Sánchez y el uso del término perdón, que ha interpretado como un gesto de superioridad moral. De hecho, su portavoz, Míriam Nogueras, ha acusado a Sánchez de no ser valiente en su discurso. Vamos a escucharla. I ara que sóc a la part inicial de la meva intervenció, voldria donar-li un consell que naturalment vostè no té cap obligació de seguir. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Ara té l'oportunitat de contestar-me i dir-me exactament què faran vostès. Querría darle un consejo. Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte. Su discurso no ha sido valiente. Tal ha sido el enfado que ha habido incluso una reunión entre Nogueras de Junts y Santos Cerdán del PSOE para abordar el asunto, y algunos miembros de Junts han llegado a pedir internamente replantear su voto en la primera votación. Bueno, finalmente no llegó la sangre al río. ERC, por su parte, también ha advertido al candidato del PSOE que no se la juegue porque no tiene alternativa. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián. Mire este hemiciclo. Mírelo, por favor, un segundo. ¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros y nosotras? ¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame. Ve aquí a Albert Rivera, ve aquí acaso a Inés Arrimadas, con mucha mala leche. Rufián recuerda aquí a Sánchez algo clave, que solo puede gobernar si cuenta con el apoyo de la izquierda plurinacional. Sin embargo, la geometría parlamentaria ya no es la misma que en 2019 y quizá sea ya demasiado tarde, ¿verdad? Bueno, en este sentido, Sánchez ha agradecido a Yolanda Díaz su predisposición a entenderse siempre con el PSOE. Somos la envidia de las izquierdas de Europa, ha dicho. Quiero agradecerle a usted y, por supuesto, a todas las formaciones políticas que componen Sumar, bueno, pues esa predisposición siempre a entenderse con el Partido Socialista Obrero Español desde nuestras diferencias. Hemos discutido mucho, hemos negociado aún más, pero creo que para la ciudadanía española, con independencia de lo que voten, saben que van a tener un gobierno que gobierne para la mayoría social. Y luego yo creo que para las izquierdas de nuestro país y también para las izquierdas de Europa y de otras partes del mundo es un gustazo ver que las izquierdas españolas se entienden, que vamos a gobernar otros 4 años más, porque yo creo que merece la pena el avance. Bueno, habrá que ver cuáles serán las consecuencias políticas de dejar a Podemos fuera del futuro gobierno. Bueno, en su discurso, Sánchez también ha tenido palabras para Feijóo, al que ha trasladado su más absoluta decepción. No puedo dejar de reconocerle en este sentido, señor Feijóo, un cierto regusto de amargura. Porque yo, como otros muchos españoles, después de haber sufrido la atribulada oposición del señor Casado, cuando usted fue elegido presidente del Partido Popular, pues creí, honestamente, como muchísimos españoles, hayan votado no al Partido Popular, que usted iba a traer algo de sosiego a la política y algo de sentido de Estado a la oposición del Partido Popular. Pero realmente nos hemos equivocado estrepitosamente. Hay una constatación evidente tras sus años al frente del Partido Popular, y es que usted llegó con la promesa de moderación, pero nadie ha hecho más por Vox que usted al frente del Partido Popular. Tengo que reconocerle, señor Feijóo, un cierto regusto de amargura. Creí que usted iba a traer un cierto sosiego y sentido de Estado. Pero nos hemos equivocado estrepitosamente. Que la progresía se da cuenta de pronto, en noviembre de 2023, de que el político de los bajos decibelios, de las palabras sosegadas y el sentido de Estado no es moderado. ¡Qué sorpresa! Vaya. Bueno, pues parece que Feijóo ha salido del armario de la moderación y ha acusado a Pedro Sánchez de fraude por traicionar lo votado en las urnas, y ha insinuado también la posibilidad de una repetición electoral para corregir así la situación a la que se ha llegado por la corrupción política de Sánchez. Le escuchamos. Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Repito, lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Pónganse como quieran,
Si tan seguros estuvieran de que lo que traen ahora a la Cámara sería revalidado en las urnas, ¿por qué no dejan que los españoles voten en las urnas? No, ya sé. Ya sé que no, que tienen mucha cara, es verdad. En segundo lugar, esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Feijóo, el moderado, avanzando a pasos agigantados por la senda del manual del buen fascista que comentaba hace tiempo en Cafeína, véanlo. Feijóo ya va por el punto número 7, hablar de fraude electoral cuando pierdes. Bueno, más allá de los rifirrafes y peleitas de egos que dejó la sesión de investidura de ayer, que el líder de la oposición adopte este discurso es enormemente grave en términos democráticos. Bueno, para terminar, quiero que nos detengamos en algunos puntos de la intervención del líder de Vox, de Santiago Abascal, que ha tomado la delantera al PP y se está convirtiendo en el mayor beneficiario de las protestas ultras que están teniendo lugar estos días en la sede del PSOE en Madrid. En este sentido, Abascal dio un toque de atención al PP. Si no frenan la ley de amnistía en el Senado, romperá todos los pactos de gobierno a nivel territorial. Por eso le ruego al señor Feijóo que dejen a un lado cualquier duda y de acariciar unas elecciones que son imposibles, se lo han dicho. Están absolutamente dispuestos a abrirse paso a la fuerza e incumpliendo cualquier ley. Y que dé instrucción hoy mismo a su mayoría en el Senado para no tramitar la ley del golpe. Porque España no se rinde, Feijóo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Espero que el Senado tampoco se rinda, porque es una Cámara en la que ustedes tienen mayoría absoluta. De lo contrario, estarían colaborando lateralmente con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de las instituciones. Nos lo pondrían verdaderamente muy difícil. ¿Y qué va a hacer Vox si rompe todos sus pactos de gobierno con el PP? ¿Quedarse fuera de las instituciones tirando cócteles Molotov? Estas palabras de Abascal suenan más a farol que amenaza. En segundo lugar, Abascal acusó a Sánchez de haber perdido el juicio como Nerón mientras ardía Roma. Sus mentiras, su risa siniestra, que recordaba hoy a la del emperador Nerón mientras ardía Roma, su falta de moralidad, la sensación de que ha perdido el juicio con este ataque a la Constitución y de que es hoy una mezcla de Maduro vestido de bonito y Cantinflas que pasa de un gobierno ilegítimo a un gobierno ilegal, nos hace tener la convicción absoluta de que no estamos ante una investidura. Estamos ante el inicio de un golpe a la Constitución y a la nación. Así que ahora puede usted lanzar sus embustes a quien quiera escucharle, que nosotros nos iremos junto al pueblo español que combate su golpe y mañana estaremos sin ninguna duda aquí para votar contra usted y contra todas sus pretensiones. Muchísimas gracias. En fin, no estamos ante una investidura, estamos ante un golpe a la Constitución y a la nación, un gobierno ilegal. Pues claramente con estas palabras Santiago Abascal hacía un llamamiento a sus seguidores a que se concentren una vez más en las calles para protestar contra la investidura de Sánchez y su gobierno ilegal. Gasolina para los disturbios fachas. Para terminar precisamente sobre las manifestaciones de violencia de los últimos días, Abascal ha dicho lo siguiente. Les voy a contar cuál ha sido la única violencia que se ha producido de verdad en España durante estos últimos días. Contra un alcalde del Partido Popular de 98 años al que se le ha hecho un escrache en su domicilio y que ha tenido que ser ingresado y atendido por sanitarios. O la que se ha cometido contra Alejo Vidal Cuadras, anterior vicepresidente del Parlamento Europeo y anterior presidente de Vox, al que se dio un tiro en la cabeza hace una semana. Esa es la violencia que de verdad se ha producido en España en estos días. La de los de siempre contra los de siempre. Hombre, insinuar que el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, que recordemos fue disparado en plena calle por unos motociclistas que se dieron a la fuga y que el propio Vidal Cuadras atribuyó al Consejo Nacional de la Resistencia iraní, es decir, que esto puede ser responsabilidad de la izquierda, la violencia de los de siempre contra los de siempre, como dice Abascal, es enormemente grave y nos retrotrae a tiempos muy oscuros. Gracias, Sara. A ti.
El hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial. Manu Levin, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La exclusión de Podemos del próximo gobierno que se va a formar inminentemente ya es una realidad que se da por hecha en todos los medios de comunicación. Os traigo para empezar un par de piezas en ese sentido. Por ejemplo, Infobae. Sumar negocia por tener un quinto ministerio y tiene ya decidido no contar con Podemos. Díaz seguirá siendo vicepresidenta y titular de la cartera de trabajo, habrá que ver si con alguna competencia más. La clave es que en un principio el PSOE, dice Infobae, estaba dispuesto a dar a Sumar otros 3 ministerios más y Díaz quiere un cuarto para tener en total 5, los mismos que obtuvo Unidas Podemos en 2019. Podemos, precisamente, no estará en el Ejecutivo. Díaz ha vetado a los morados a pesar de que el PSOE no veía con malos ojos su inclusión si esto calmaba un poco los ánimos dentro de la compleja plataforma que ha conformado Díaz, con un Podemos muy combativo y exigiendo su presencia en el Ejecutivo. Esto dice Infobae. Díaz ha vetado a los morados a pesar de que el PSOE no veía con malos ojos su inclusión en el gobierno. Ahí sitúa claramente Infobae la responsabilidad de esa decisión. Y lo mismo dice, por ejemplo, El Periódico de España, en una pieza que además firma Ana Cabanillas, que es una de las periodistas que suele tener mejores fuentes en Sumar y que de hecho es una de las principales figuras de la prensa a las que desde el partido de Yolanda Díaz pues se le suelen filtrar informaciones de este tipo para que sean publicadas. Dice Cabanillas en El Periódico de España: Yolanda Díaz resiste la presión del PSOE y enfría la entrada de Podemos en el gobierno. Podemos pierde las mínimas opciones que tenía para ocupar un puesto en el Consejo de Ministros. Durante varios días esta posibilidad ha estado encima de la mesa en Sumar ante las presiones del PSOE y el escenario de mantener los 5 ministerios que tenía Unidas Podemos en la pasada legislatura. Pero Yolanda Díaz, dice El Periódico de España, ha descartado finalmente esta opción casi por completo, pese a la insistencia de los socialistas que veían la inclusión de Podemos como una manera de aplacar su ofensiva a la coalición. Los socialistas han movido ficha en las últimas semanas para hacer hueco a los morados en el gobierno con el objetivo de intentar neutralizar la guerra abierta con la que han amenazado en caso de no estar en el Consejo de Ministros. En las últimas semanas, según fuentes de la coalición de izquierdas, el PSOE ha presionado mucho a Yolanda Díaz, que es la responsable última de elegir a los ministros del ala minoritaria del gobierno. En Sumar llegó a abrirse un debate interno sobre la conveniencia o no de integrar a Podemos en el nuevo organigrama del gobierno. Las dudas pivotaban sobre si la inclusión de los morados en el Ejecutivo les neutralizaría como oposición o si, en cambio, amplificaría sus posiciones y daría envergadura a la guerra interna que han declarado a la vicepresidenta del Gobierno en funciones. Pero esta ventana, dice El Periódico de España, se ha cerrado en las últimas horas, según señalan distintas fuentes próximas a las negociaciones. En fin, insistente, ¿no?, El Periódico de España a la hora de responsabilizar en exclusiva a Yolanda Díaz de la exclusión de Podemos del Gobierno. Es una versión radicalmente opuesta a la que se puede leer en La Vanguardia, ¿no? Efectivamente, titular de La Vanguardia. Sumar juega su póker de nombres para un gobierno progresista sin Belarra ni Montero, y dice el texto sobre Belarra y Montero: ninguna de las dos volverá a formar parte del gobierno en caso de que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez, una decisión que el presidente maduró en primavera. Una decisión que el presidente Maduro, en primavera. La Vanguardia, al contrario que las piezas que Levin comentó antes, sitúa la decisión de excluir a Podemos en la figura de Pedro Sánchez. Y ustedes se preguntarán, ¿quién miente? ¿La Vanguardia o todo el resto de periódicos? Yo creo que a estas alturas ya la gente puede sacar sus propias conclusiones sobre esto. Por aportar un dato, La Vanguardia es el mismo diario que ya cuando se configuraron las listas electorales de Sumar en primavera publicó que el veto a Irene Montero no existía y que si la ministra de Igualdad no estaba en las listas era por decisión de Podemos. Hay muchos tipos de negacionismo en esta época, ¿no? Ojo, también es probable que la exclusión de Podemos sea una decisión que ambos comparten, ¿no? Tanto Sumar, que lleva muchos meses siendo coherente con esa estrategia de reducir todo lo posible a Podemos, como el PSOE, que ha expresado incluso en público abiertamente que se siente más cómodo con Sumar que con Podemos. Entonces puede ser una decisión compartida y que todo esto sea pues un duelo de relato entre los operadores mediáticos de unos y otros para intentar dejar fijada la idea de que los platos rotos son culpa del otro, ¿no? Pero muy llamativas, a mi modo de ver, esas versiones totalmente contrapuestas.
Sigamos, porque más allá de esta derivada, es también muy llamativo comprobar hoy en la prensa hasta qué punto hay una inmensa coincidencia entre voces muy dispares de la izquierda y de la progresividad mediática en el análisis de que esta investidura culmina una operación de sustitución en la izquierda, sale Podemos, entra Sumar, que representa la irrelevancia de una izquierda alternativa que habría entregado al PSOE la hegemonía total del espacio progresista y de la izquierda en España, como sucedía antes de 2014. Bueno, ya había muchas pistas para llegar a esa conclusión en todo lo que ha sucedido en los últimos meses y también muy recientemente, este mismo lunes, por ejemplo, cuando se reunió el nuevo grupo parlamentario de Sumar y Díaz proclamó que se abría una etapa marcada por una nueva relación con el PSOE basada en el respeto. Efectivamente, recordamos un ejemplo de este mensaje en la prensa. El diario.es. Yolanda Díaz pide a los diputados de Sumar una nueva relación con el PSOE basada en el respeto. Yolanda Díaz da por iniciado el nuevo ciclo político que se consolidará con la investidura de Pedro Sánchez esta semana. La vicepresidenta segunda en funciones ha reunido a los diputados de Sumar en el Congreso para transmitirles su hoja de ruta para una legislatura que espera que sea larga y ambiciosa y en la que quiere cambiar algunas cosas respecto a la anterior. Principalmente la relación con el PSOE, que en los últimos 4 años estuvo marcada por el choque con Unidas Podemos. Necesitamos una nueva relación con el PSOE basada en el respeto entre ambas formaciones, ha reclamado. La líder de Sumar, dice el diario.es, criticó en numerosas ocasiones durante los 2 últimos años el ruido dentro de la coalición. Esto es, los choques que en mayor o menor medida forzó Podemos con el socio mayoritario del gobierno por determinadas políticas o leyes. Díaz quiere que sus diputados establezcan ahora una nueva relación con los socialistas. Pues bastante claro, ¿no? Fin del ruido y de la presión a Pedro Sánchez para que se adoptaran determinadas políticas, inicio de una nueva etapa basada en el respeto y en la cooperación con el PSOE. Gobierno de cooperación, recordáis, fue el eufemismo que acuñó el PSOE en 2019 cuando se negaba a gobernar en coalición con Unidas Podemos y concedía como mucho la presencia de independientes en un ejecutivo del PSOE. Quizá eso se acerca un poco más a esa nueva relación de respeto y cooperación y a este nuevo gobierno, ¿no? Pero veamos expresiones mucho más claras de este análisis que, como decía, es compartido por distintas voces de la izquierda y de la progresividad mediática, de que con la investidura de hoy se culmina la entrega a Sánchez y al PSOE de la hegemonía total de todo lo que hay a la izquierda del PP. Os quiero leer en primer lugar algunos fragmentos de la columna que publicó ayer Pablo Elorduy en El Salto. Titular: el ganador se lo lleva todo. Y, entre otras cosas, Pablo Elorduy dice lo siguiente. Sánchez lidera a la izquierda. El discurso de la líder de Sumar ha puesto en valor el acuerdo presentado el 24 de octubre. Junto con los anuncios de Sánchez de esta mañana, las dos partes del gobierno, del que está excluido Podemos, se han turnado para desarrollar un plan que incluye salud dental, salud mental, agenda verde y transporte gratis para jóvenes y pensionistas. Ha terminado el momento populista, diagnostica Elorduy, y la izquierda, a la izquierda del PSOE, se encuentra cómoda como socio fiable del PSOE. Sánchez ha dado la vuelta a la situación en los últimos 7 años. En 2016, el dispositivo policial era exagerado. En la calle, 20.000 personas se opusieron a la investidura de Mariano Rajoy, para la que se produjo la abstención de la mayoría del Grupo Socialista. Se gritaba contra PP y PSOE por igual, contra el régimen del 78 y contra Emilio Botín. Pero ese momento ha pasado. Sánchez, y a su manera el PP, han conseguido encauzar la situación. La izquierda española ha cedido al político madrileño la vara de medir las expectativas. No son muchas. Sánchez ha conquistado la izquierda sociológica, esa que pese a todo aparece en la escala de autoubicación del CIS como mayoritaria. Hoy, una gran parte de quienes lo impugnaron todo en 2011, dice Elorduy, vive un idilio con el dirigente socialista. Sánchez ha dado la vuelta a la situación. La izquierda española ha cedido al político madrileño la vara de medir las expectativas. Sánchez ha conquistado la izquierda sociológica. Una gran parte de quienes lo impugnaron todo en 2001 vive un idilio con el dirigente socialista. Pablo Elorduy en El Salto, certificando con rotundidad lo que ve como un retorno de la izquierda no ya antes de 2014, sino antes de 2011, cuando estalló el 15M. O incluso, cabría decir, si me permitís, a unas coordenadas preanguitistas, ¿no? Porque no es en vano, creo yo, que todos los referentes que aparecían ayer en el discurso parlamentario de Sumar fueran parte de imaginarios de la transición y post-transición, como Marcelino Camacho o como Nicolás Sartorius, que a la postre fue uno de los grandes adversarios que tuvo Julio Anguita, junto con Cristina Almeida y Diego López Garrido, que después acabaron integrando a su partido en el PSOE. Pero vamos a lo más impactante que, en mi opinión, hay hoy en la prensa respecto a toda esta cuestión, que es la columna de Antonio Maestre en El Muro de La Sexta.
Maestre representa algo completamente diferente a lo que representa El Salto y Pablo Elorduy, evidentemente, y además es una figura que se ha caracterizado claramente en los últimos tiempos por su beligerancia contra Podemos, que llamó a arrasar con Napalm, y por su simpatía con Sumar. Bueno, pues resulta que, aunque desde coordenadas muy diferentes, Maestre comparte en esencia el análisis de Elorduy. ¿Cómo? Que desde De Progresía y el Club de Amigos de Ferreras, que llevan 2 años protagonizando toda esta operación de sustitución en la izquierda, también ven que el resultado de dicha operación es que el PSOE ocupa todo el espacio de la izquierda en España, que hubieran cobrado el sueldo de Ferreras. Así es. Pedro Sánchez se erige en antagonista de los ultras. Este es el titular de la columna, que dice lo siguiente: la hegemonía de Pedro Sánchez como referente pragmático para todo el espacio progresista de la izquierda es la derrota sin paliativos del espacio postcomunista que surgió en 2014 como alternativa al PSOE. Hay Pedro Sánchez para rato por incomparecencia de socios y adversarios. Resulta bastante surrealista leer a los mismos que decían que Sumar iba a servir para ampliar, desbordar y fortalecer a la izquierda en España, escribiendo ahora todo lo contrario, que el resultado de todo este proceso es el refuerzo del PSOE, literalmente la hegemonía de Pedro Sánchez como referente pragmático para todo el espacio de la izquierda y la derrota sin paliativos del espacio que surgió en 2014 como alternativa al PSOE. La verdad es que es bastante alucinante verles calificar así, ¿no?, lo que ha sido su propia apuesta política. Esta columna dice unas cuantas cosas más, entre las cuales me gustaría comentar una para acabar, porque tiene mucho que ver, creo yo, en su significado político profundo con todo esto que estamos hablando hoy. Maestre alaba la audacia del líder del PSOE y dice: Pedro Sánchez capta como nadie el momento de época. Es lo contrario de la enfermedad del infantilismo en la izquierda, que intenta encajar la realidad en sus preceptos y marcos. Pedro Sánchez diagnostica por dónde respira la sociedad y se adapta, sin dejarse llevar por la melancolía del país que pudo ser y no es. No es coherente y no le importa cambiar su opinión. Tiene un objetivo y utiliza las herramientas que le sean necesarias para alcanzarlo. Es un animal político inmenso, dúctil, maleable, adaptativo. Asume la realidad y el humor social y monta la ola sin importarle la hemeroteca. Quería comentar esto porque esconde toda una concepción muy concreta de lo que es la política y lo que es el liderazgo. Liderazgo, según este razonamiento, es captar el momento de época y adaptarse, montar una ola, independientemente de a dónde vaya esa ola, estando dispuesto a cambiar de rumbo. Y el buen político, el animal político inmenso, por lo tanto, es aquel que es capaz de mantenerse en el poder siguiendo la corriente. No alguien que tiene un proyecto político y unos principios y valores y que trata de transformar la sociedad en esa dirección. Eso es calificado como la enfermedad del infantilismo en la izquierda, como melancolía y cómo intentar encajar la realidad en unos preceptos y marcos. Vamos, que da igual 8 que 80 y que lo adulto en contraposición a lo infantil pues es básicamente ser un oportunista, adaptarse a lo que hay en una política vista como un mercado de demanda. Justamente todo lo que produce desafección política en la ciudadanía. Claro, porque eso es lo que dice, ¿no? Se adapta, no es coherente y no le importa cambiar su opinión. Tiene un objetivo y utiliza las herramientas que le sean necesarias para alcanzarlo. Esto es lo que alaba el texto, ¿no? Pero entonces yo me pregunto, ese objetivo, ¿cuál es? Pues simplemente el poder, ¿no? El poder por el poder para que no lo tenga el otro, independientemente del proyecto político. Lo que genera la desafección política, como decías, y lo que además, para lo que sirve en último término, es pues para mantener el statu quo, ¿no? Y para mantener las cosas como están, porque es como, a ver, ¿cómo están las cosas? Saquemos un dedo al aire. ¿Están así? Pues digo así. ¿Están asá? Pues digo asá. Es decir, representar y reforzar lo existente, no un proyecto de cambio. Política marxista, pero la de Groucho Marx. Estos son mis principios y si no le gustan, pues tengo otros. Pues tengo otros. Puro PSOE, ¿no? Dicho sea de paso. Por último, comentar que en el lenguaje de este texto también subyacen, creo yo, ingredientes clave de la política mediatizada de esta época. Dice la columna: Sánchez asume la realidad y el humor social y monta la ola sin importarle la hemeroteca. Esto dice el texto publicado en el Muro de la Sexta. Es decir, el proyecto político, los principios y los valores son sustituidos por otro concepto, la hemeroteca. Y ser incoherente y oportunista, adaptarse para lograr el poder por el poder, no es incoherencia respecto a unas ideas o a un proyecto, sino respecto a la hemeroteca. Es que no te importe la hemeroteca. El PSOE de Suresnes no renunció al marxismo, renunció a la hemeroteca. Gracias, Manu. ¿Por qué me invitaste hoy, sabiendo hoy es el cierre de campaña,
y sé que están buscando lastimar más la imagen de Javier. No, mira, yo te voy a contar. Entonces, ¿qué crees vos de mí? ¿Por qué vos tenés producción? Perdón. No me invitaste porque sí. ¿Por qué me invitaste hoy? Porque te vi ayer diciendo esa estupidez. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Nuevo día, nuevo vuelo a Argentina, hoy virtual antes del Real, aunque que tocará ser mañana. Ayer, por cierto, Pablo dijo que iría con la mantita de Iberia y tengo que corregirlo porque la mantita va a ser de Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Públicas de la Nación, a las que esperemos que no les llegue su motosierra después del domingo que viene. Dependiendo del resultado, el momento motosierra, el de los recortes, la privatización o como quieras llamarlo, llegará a todo lo que lleve el adjetivo público. Esto lo sabíamos ya, pero ayer se difundió un vídeo en el que la diputada nacional electa por La Libertad Avanza respondía así a la pregunta de una reportera de la televisión pública argentina. Tenemos una charla nada más. ¿Vos tomás transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. Vamos a preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿La libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. Bien. Vamos a privatizar la televisión pública, así que procura ser buena trabajadora. Pero ¿quién es esta señora que amenaza a una periodista en plena entrevista? Hablamos mucho de Javier Milei en este programa, de su vice, Victoria Villarruel, que reivindica a genocidas, y dejamos de un lado a todo un equipo que seguro que está cargado de otros muchos personajes reseñables e interesantes. Esta señora, por ejemplo, se trata de la que fuera estilista, maquilladora, peluquera y asesora de imagen de Javier Milei, y sí tenía una asesora de imagen, y que a estas alturas es diputada nacional, Lilia Lemoine. Y ojo que tiene mucho contenido la mujer. Popularmente le dicen Lily Lemon, es cosplayer, es decir, se disfraza de personajes de cómics, cine, libros. También es paleolibertaria, por eso va enumerando todo lo que se va a privatizar en Argentina, antifeminista y, como no, negacionista de la dictadura militar. Y este combo no está completo, ojo. Lilia Lemoine encadena una cantidad de polémicas que van desde defender que la Tierra es plana hasta llamar patriota a un conocido neonazi. A ver, si Babi Echecopar, que es el tipo que probablemente más discursos de odio habrá vomitado desde un plato de televisión de ese país, le dice en su programa, cuyo corte pasamos justo antes de tu sección, que la quiso entrevistar porque había dicho una estupidez. ¿Qué es lo que habrá dicho esa señora para que su iniciativa le parezca una estupidez nada menos que a alguien tan misógino y racista y clasista como es este tipo, Babi Echecopar? Hagamos un repaso de algunas de las cosas que ha dicho y ha propuesto, no por morbo, sino para entender qué clase de políticos estarán en el Congreso argentino durante los próximos 4 años y podrían incluso llegar al gobierno en unos días. Estamos hablando del poder legislativo de ese país y Lilia Lemoine ya forma parte de la Cámara de Diputados. Primero, en esa suerte de entrevista que le intenta hacer la compañera de la televisión pública, da varias claves de lo que le gustaría hacer al llegar. Vamos a escuchar un poco más. ¿Qué ocurre con el tema de la ex ESMA? ¿Será una escuela para ustedes la mirada del pasado, del tema de los desaparecidos, los 30.000? Aquellas personas que no tienen un lugar, una tumba para llevar una flor. Como mi mamá, que no la pude velar por la cuarentena. Y entonces, comparamos una pandemia, es un desastre, una catástrofe natural, con una decisión política. Fue una muy mala decisión política del gobierno actual. ¿Vos viajás en transporte público? ¿Quitarán los subsidios? Se quitan los impuestos y se quitan los subsidios. ¿Ustedes van a quitar los subsidios? Milei ya lo explicó. ¿Las amenazas, los Falcon Verdes volverán? ¿Ustedes amenazan así al diputado radical? No, fíjate quién es el autoritario. Por eso, ¿cómo has tomado... Sí, ¿qué opinas del debate, el desenvolvimiento de Milei? Excelente. Frente a Massa. Excelente. Estamos hablando de un debate en donde se cortarían relaciones con los países como China, como Brasil. Con gobiernos autoritarios. ¿Y el comercio exterior quién lo manejaría? Ministro. Pues ahí lo tienen.
No habrá transporte público, no habrá subsidios en un país que tiene a más del 40% de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza y a más del 9% en la indigencia. Silencio frente a la pregunta de si volverán los Falcon verdes, esos coches, los Ford Falcon verdes, porque la Ford colaboró con la dictadura argentina, en los que iban a buscar los genocidas a las víctimas de la dictadura militar para llevarlos a los centros de detención y tortura y en muchos casos desaparecerlos. A la pregunta de si en estos sitios donde se asesinó a gente querían poner escuelas, pues ella respondió con esa creatividad que le caracteriza, ¿no? Diciendo, igual que a mi mamá la mató el gobierno durante la pandemia. En fin, desde aquí mandamos nuestro pésame a Lilia por la muerte de su madre, pero francamente para equiparar una pandemia con el terrorismo de Estado y el asesinato sistemático de un grupo concreto de la población hay que tener muy pocas luces o mucha cara dura. El terrorismo de Estado parece que es algo que el entorno de Milei lleva estupendamente. Una paradoja, ya que todos ellos son producto de un régimen democrático. Alguien los eligió en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre. Esta misma semana, Lilia Lemoine retuiteó una publicación de un reconocido neonazi argentino, Carlos Pampillón, en la que llama a un golpe militar sin matices. En ese mensaje, Pampillón convoca al ejército argentino a desautorizar al jefe del Estado Mayor del ejército porque el ejército procesó a un militar que había subido a TikTok una imagen de Ford Falcon verde diciendo que en su baúl, o maletero como dirían aquí, aunque un poco incómodos, entrarían 7. Manu ya explicó con qué se asocia un Ford Falcon verde en Argentina. Es decir, tenemos a un milico que bromea con desaparecer a gente en un baúl de un coche, a un neonazi que llama a la sublevación militar porque a ese milico lo procesan, y a la diputada nacional del partido La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, difundiendo toda esa basofia con el comentario «mensaje de un patriota». Pero cuidado porque la basura todavía no acaba aquí y ya les decía que el combo era muy completo. A finales de octubre, nuestra amiga explicaba en una entrevista radial cuál sería su primer proyecto legislativo. Escuchémosla. Lo ignoraba. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con el tema del aborto? Bueno, es esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. En fin, proyecto renuncia de la paternidad. Cuando la mujer se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificárselo al padre y el padre puede decidir si se va a hacer cargo del hijo o no. Porque, ojo, hay muchas mujeres que pinchan el condón para aprovecharse del tipo y esto os lo contaba su abuela. O sea que las ideas tan brillantes para las iniciativas legislativas, pues esta persona las va a sacar de lo que le contaba su abuela, de lo que le cuentan las cuentas neonazis en TikTok y de lo que le habrá dicho, imagino también, a Milei y su perro Conan, fallecido, pero con el que habla, ¿no? Desde el más allá. En fin, hay líderes políticos a los que simplemente hay que ponerles un micrófono delante y hacerles hablar, ¿no? Para hacerle un favor a la humanidad. A veces el micrófono se lo pone ella a sí misma, como en esta clase online que compartió hace unas semanas el cineasta Juan José Campanella, en la que Lilia afirma que, bueno, mejor escuchemos a lo que afirma Lilia. Nos dicen, y vos lo podés corroborar, es que no existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. De hecho, si la Tierra fuera plana, entonces se explicarían las rutas aéreas mucho mejor que si la Tierra fuera esférica. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Y es muy simple, hay dos razones fundamentales. Una, cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen postes, se le ponen rejas. Normalmente cuando llega al límite, si tiene comida y tiene agua y tiene todo lo que necesita para vivir, simplemente sabrá que no puede cruzar y seguirá su vida normalmente. En cambio, el ser humano no. Si a vos te dicen, acá hay una pared, y vos no sabes quién la hizo, qué tan alta es, qué hay del otro lado, y qué es lo que esperan hacer con vos esas personas, vas a pasarte toda la vida tratando de encontrar la respuesta.
¿para qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Y es muy simple, dice. Y como prueba pedagógica y didáctica de que la Tierra es plana, la diputada electa de La Libertad Avanza tiene el logo de las Naciones Unidas, que es plano. Todo cuadra y nos lo han estado ocultando. Todo muy simple. Bueno, todo esto es solo una pequeña parte de las intervenciones de la diputada. Tiene sus redes sociales activas, hace streams en directo. Durante mucho tiempo estuvo impartiendo cursos a través de su cuenta de Patreon, hasta que le hizo contouring a Javier Milei para disimular defectos de la piel y luego le cortó el pelo y así irrumpió en la política. Bueno, parecería un personaje sacado de una parodia, de una serie de televisión absurda que combina ingenuidad con ironía, pero no lo es. Es una política de un partido constitucional que forma parte del Congreso de Argentina y además que está muy cerca de alguien que podría llegar a ser el próximo presidente del país. Así es, lamentablemente, y la amenaza que le hizo ayer a la periodista de la televisión pública, advirtiéndole que procure ser buena trabajadora para cuando llegue gente como ella a privatizar su empresa, el tono en el que se lo ha dicho, las respuestas posteriores, todo son parte de la realidad más cruda y no de ninguna ficción. Sí, absolutamente. Parece todo un juego de disfraces como los que le gustan a esta mujer, pero la realidad, lo que se esconde detrás del disfraz es bastante más siniestro que un personaje de manga. La realidad son ultraderechistas defendiendo dictaduras y torturas. Son mujeres que hablan contra las mujeres y piden que se pisoteen sus derechos en favor de cualquier hombre que diga que ha sido engañado para embarazar a otra persona. Son personas que amenazan con aplicar una motosierra a todo el gasto social y cultural, con privatizar todo lo poco que conservamos como público para que pase a ser propiedad de manos privadas y dependiente de un mercado que ya ha demostrado que no tiene piedad de nadie, por más necesitado que esté. Es un grupo que en un país con semejantes niveles de pobreza pide que la atención social se la ponga en manos de la caridad de los que más tienen, que si algo han demostrado siempre es su descomunal generosidad. Esperemos que el próximo disfraz que haga esta señora y sus compañeras no sea un disfraz para Argentina, aunque lo que está claro es que por ganas no les van a faltar. Antes de finalizar, animarles a que sigan la cobertura electoral que vamos a hacer con los compañeros de Canal Red Latinoamérica este domingo desde Buenos Aires en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y no se la pierdan. Pues no se entiende que se explaye 10 minutos hablando sobre feminismo cuando parece que van a dejar fuera pues, a la ministra que más avances feministas ha conseguido para nuestro país en la última legislatura. Bueno, hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Gracias por contar conmigo otra vez. ¿Cuál es tu análisis de la investidura que hemos visto hoy? Pues una consagración, sin duda, de Pedro Sánchez. En ese sentido estoy bastante de acuerdo con lo que habéis estado comentando. Es la desaparición del momento rupturista que encarnó primero en las calles el 15M, luego Podemos, luego Unidas Podemos. Desde ese punto de vista podemos decir que la operación de autoliquidación de esa izquierda rupturista que es Sumar, pues ha sido un éxito y como tuiteaba yo ayer, pues viendo las previsiones ministeriales, pues está bien pagada. Es que es imperfecta porque se supone que había que entregar un cadáver que era el de Podemos, ¿no? Y Podemos pues tiene 5 diputados en una investidura y en una legislatura en la que esos 5 diputados son fundamentales, ¿no? La realidad es que justamente lo que tenemos es una especie de cultura del miedo que se impone, ¿no? Las referencias a la transición, a Marcelino Camacho, ¿no? A esa especie de baúl del tótem del régimen del 78, pues no son azarosas. Es decir, este gobierno y esta coalición solo se sostiene en el miedo. En el caso de Sumar, al miedo hay que añadir altas dosis de antidepresivos. Es una izquierda completamente drogada porque, de lo contrario, tendría que asumir que la realidad es terrible y que el principio de realidad es incompatible con la posición que han adoptado de absoluta subordinación al PSOE. El principio de realidad
y la inteligencia mínima te dice que el PSOE siempre te va a aniquilar. Es su función constitucional. Y por lo tanto, el resultado de esta colaboración de gobierno tiene que ser que en las siguientes elecciones tú desaparezcas o te conviertas en un mero apoyo parlamentario, ¿no? Tener 5 ministerios es el precio de haber hecho la operación para aniquilar a Podemos. Punto, pelota. No significa ninguna nueva cultura política, no significa, y esto es lo más terrible, la articulación con movimientos sociales, sino haber estado en contra de los movimientos sociales, salvo comisiones obreras y UGT, que de movimiento social pues tienen poco, son una especie de estructura corporativa del Estado que veremos si es capaz de responder en esta legislatura en la que inevitablemente va a empezar la austeridad, y eso pues obviamente va a hacer que empiecen a resquebrajarse los engranajes y las junturas de este gobierno y de esta mayoría, en la que sin duda estamos ante una transformación del golpismo del PP, ¿no? Del golpismo que fue el de Aznar y el del PP de Rajoy, pero que ahora con unas derechas divididas y en una situación internacional que puede cambiar hacia la aceptabilidad de formas de golpe, sea a través del lawfare o sea a través de una combinación de procedimientos. Ahí Ayuso es un actor fundamental. Veremos, digamos, cómo se responde. El problema es que el miedo es siempre la derrota, el miedo es siempre la destrucción de la izquierda. La izquierda tiene que infundir valor en las clases subalternas, tiene que hacer perder el miedo. El 15M no se explica sin eso. Algo tan principal como no queremos ser, digamos, una mercancía en manos de políticos y banqueros. La otra era no tenemos miedo. Y cuando se pierde el miedo a que te llamen antisistema, terrorista o a que viene la derecha, ahí tenemos una fuerza, un poder constituyente. Esta izquierda de Sumar es contraria a todo eso, es alérgica, es un elemento que quiere eliminar esa cultura política, quiere movimientos sociales, ciudadanías dominadas por el miedo y que delegue, ¿no? Por ti, lo hacemos nosotros, no te preocupes, tú a trabajar, tú a generar valor económico en esta sociedad, etcétera. Ese laborismo es un laborismo autoritario, es un laborismo de la despolitización de la sociedad, ¿no? Es contrario al 15M, que es el principal referente que tenemos junto al proceso catalán de poder constituyente que hay que reformular y que hay que retomar. Desde ese punto de vista tenemos una legislatura que va a ser muy inestable en un momento global y español de altísimas energías políticas. Es decir, energía significa que la materia se fusiona, que las estructuras se disuelven, ¿no? Pero al mismo tiempo con un bloqueo del proceso político y del proceso social brutal, ¿no? Tenemos un PSOE y un Sumar que son absolutamente alérgicos a las calles de las masas populares y de las clases subalternas, que son incapaces de proponer otra cosa que la apelación al Estado y a valores democráticos que no son nada sin la calle frente a la ocupación de las calles de la extrema derecha, por la extrema derecha, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que va a haber grandes ocasiones para quienes no toman tantos antidepresivos, para quienes quieren mirar a la realidad a la cara, para abrir brechas en este consenso del miedo. Porque la realidad, lo comentabas tú el otro día, Pablo, la ventana de Overton no para de ir hacia la derecha. Los marcos de aceptabilidad son cada vez más brutales. Estamos viendo un genocidio y directamente pues se proponen palabras vacías, se ponen la sandía, pero no se plantea la cuestión de cómo pararlo, que es una cuestión elemental de sentirte con ganas de seguir viviendo cuando eres una persona
democrática y de izquierdas, ¿no? Es decir, las oportunidades se abren para conectar con esa realidad y ese sufrimiento que está viviendo gran parte de la población española y sobre todo gran parte del mundo que vive bajo la guerra, el colonialismo, el extractivismo y la violencia, ¿no? Eso yo creo que es un elemento fundamental de reconstrucción, sin miedo y sin aceptar chantajes. Me parece que este entusiasmo, esta actitud de un triunfalismo que tampoco es muy creíble, que se deja ver, el nerviosismo, pues no va a durar mucho. Yo creo que, digamos, que el trabajo ha sido hecho, se ha expulsado a Podemos del gobierno, se la ha marginado en el sistema parlamentario, pero obviamente no está muerto. Tampoco, aunque es diferente, podríamos decir lo mismo del independentismo, está muy debilitado, está peleado entre sí, pero obviamente pretender que con la amnistía pues va a haber una pacificación de un problema, que es el problema de que este régimen es inevitablemente corrupto y autoritario, puesto que sus bases son absolutamente alérgicas a la democracia, a la transparencia, al empoderamiento popular, pues pretender que eso sea la realidad solo se basa, insisto, en el miedo y en tener unos medios de comunicación que repiten ese mantra sistemáticamente. Si hay algo que esta izquierda no tiene, precisamente es la autonomía comunicativa, ¿no? Que es algo que al menos con Canal Red y con nuestra galaxia de medios, otros pues podemos contar con ello, ¿no? Es absolutamente rehén de lo que diga Ferreras, de lo que diga La Sexta, de lo que diga El País. Es triste, pero es la realidad. Y yo creo que también es el momento de, digamos, de salir de esa actitud algo gruñona, innecesariamente gruñona, y mirar al presente inmediato y al futuro inmediato con cierto optimismo desde el punto de vista de la reconstrucción de fuerzas populares, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque la realidad está del lado de esa actitud. Y no de una cosa que solo pues es un sueño inundado en Prozac, ¿no? Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes, muchísimas gracias por tu análisis un día más en La Base. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Llegamos al final, me toca a mí de nuevo despedir el programa de hoy. Quien quiera saber por qué a veces pasan estas cosas, os animo a que sigáis la emisión que hacemos en Twitch sobre cómo se graba cada día este programa y donde se ve un poco el backstage. Vamos a terminar con un tema clásico y con aires caribeños de Pink Martini. ¿Dónde estás, Yolanda? Hasta el lunes.